Buenos días, mi nombre es Karen Viveros, soy estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esta conferencia vamos a hablar sobre la globalización desde una perspectiva histórica, económica y social. Para ello, retomaré ideas de autores como Ángel Martínez González Tablas, Manuel Castells, Orlando Caputo, Paul Krugman y Paul Streeten. Durante estos minutos, repasaremos la noción de globalización, su génesis histórica, sus dimensiones y manifestaciones, las contradicciones que genera y las facetas económicas del capitalismo global. ¿Qué es la globalización? Para comenzar, retomamos la definición de Ángel Martínez, quien sintetiza la globalización como el resultado de un proceso histórico derivado de la apertura y la interrelación entre los espacios y el aumento de las relaciones externas. Esto significa que la globalización no es un evento aislado, sino un proceso histórico que intensifica la interconexión entre territorios, mercados, tecnologías y culturas. Martínez subraya que la globalización no se experimenta de forma homogénea, sino que existen distintos niveles según la región y las condiciones históricas de cada una. En el plano económico, la globalización implica la mundialización del sistema capitalista. De acuerdo con Martínez, esta mundialización ocurre en los componentes y las relaciones del sistema económico capitalista, sus relaciones básicas y su lógica de funcionamiento y reproducción. Es decir, las reglas del mercado, la competencia y la acumulación se expanden a escala planetaria. ¿Cuál es la génesis de este proceso? La globalización tiene raíces históricas. Podemos identificar varias fases. La primera se remonta al giro imperialista del capitalismo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando aparece un nuevo tipo de empresa con indudable poder de mercado. El capital productivo y el bancario se combinan y las grandes potencias pugnan por el reparto del mundo. De esta etapa derivan fenómenos como la desaparición del patrón oro, la Gran Depresión, conflictos bélicos, justo en la plena floración de las empresas transnacionales. Una segunda fase ocurre tras la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo Bretton Woods y el GATT que impulsaron la apertura comercial multilateral. Una tercera fase surge en los años 70, cuando el modelo fordista entra en crisis. Crecen las finanzas internacionales y se acelera la transnacionalización empresarial. Para Martínez, aquí inicia lo que él reconoce como la globalización económica realmente existente. Finalmente, al caer el bloque soviético, se intensificó la integración global y se consolidó la hegemonía neoliberal. Podemos complementar esta parte con lo que comenta Manuel Castells cuando señala que el capitalismo vivió un proceso de reestructuración profunda caracterizado por una flexibilidad mayor en la gestión, la descentralización e interconexión de las empresas y la intensificación de la competencia económica global. La globalización económica realmente existente presenta características clave. Primero, una apertura comercial que parece amplia pero es desigual. Martínez muestra que el comercio mundial ha permanecido casi estancado y que la integración real es más regional que global. Segundo, una apertura financiera sin precedentes, que pasó del control estricto por los estados a la libertad irrestricta de los movimientos. Aquí las finanzas se convierten en el eje dominante del sistema. Tercero, la transnacionalización productiva. Las filiales de empresas producen más que el comercio mundial y se consolidan redes globales de producción. Cuarto, la movilidad laboral sigue restringida en contraste con la libertad del capital. Y quinto, la homogeneización del consumo, con la emergencia de un patrón de consumo final de rango mundial. La globalización también tiene una dimensión tecnológica y social. Manuel Castells explica que desde finales del siglo XX surgió una economía informacional, global y organizada en redes. Es informacional porque la productividad y competitividad dependen de su capacidad para generar, procesar y aplicar información basada en conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la circulación están organizados a escala planetaria. Y está conectada en red porque la competencia se desarrolla en una red global de interacción entre redes empresariales. La globalización también tiene efectos culturales y sociales.
Castell señala que, en un mundo dominado por flujos globales de riqueza, poder e imágenes, la búsqueda de identidad se convierte en la fuente fundamental de significado social. Al mismo tiempo se observa desestructuración institucional, debilitamiento de movimientos sociales y expresiones culturales efímeras. En la globalización también se generan tensiones. Una contradicción central es la movilidad casi total del capital frente a la movilidad restringida del trabajo. Otra es la apertura financiera extrema frente a la apertura comercial limitada. También existe una homogeneización cultural que convive con desigualdades crecientes. Paul Krugman destaca que la interdependencia global hace el sistema más vulnerable a crisis financieras recurrentes. Y Paul Streten subraya que la globalización beneficia de manera desproporcionada a ciertos países y sectores mientras otros quedan excluidos. Castells añade que este proceso produce desestructuración institucional y fragilidad social. ¿Cuáles son las facetas del capitalismo global? La globalización económica actual combina apertura, mundialización y reconfiguración estructural del capitalismo bajo la lógica neoliberal. Entre sus facetas principales encontramos integración global de los mercados financieros, redes globales de producción, ascenso del Pacífico Asiático como centro industrial, unificación económica europea, consolidación de una economía regional norteamericana, transformación de Rusia y Europa del Este hacia economías de mercado, organización global de la producción, el consumo y la circulación, y un paradigma tecnológico basado en información y redes. Orlando Caputo señala que América Latina se inserta en esta economía mundial de manera dependiente y vulnerable, especialmente ante la volatilidad financiera. En síntesis, podemos hablar que la globalización es un proceso histórico, desigual y contradictorio, que implica una reconfiguración profunda del capitalismo a escala global, transformaciones económicas, tecnológicas y culturales, que genera tensiones entre el sueño de integración global y las desigualdades reales que se generan. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y aquí pueden encontrar las referencias en las que me basé para esta conferencia. Hasta luego.